Bueno, gracias a todos por venir y por considerar que esta charla de título larguísimo es interesante. Y bueno, gracias a Palesco, a toda la gente de Palesco, sobre todo a los voluntarios, que alguno hay por aquí, por cómo se lo han currado y por este evento tan genial de la CAS, que teníamos unas ganas tremendas de venir, tremendas. Y bueno, disculpad que primero nos presentemos un pelín, ¿vale? Para que nos situéis. Sí. ¿Me escucháis? Sí. Soy Mariu. Soy ingeniera informática y estuve cerca de 9 años trabajando en el desarrollo de productos, de software. Al cabo de ese tiempo lo dejé porque quería dedicarme al desarrollo de personas. Me formé como coach y volví como Scrum Master y Agile Coach, que es lo que soy actualmente, y estoy encantada. Así me gusta. Bueno, yo soy Javier Hernández. Yo soy un ávido lector, sobre todo de ciencia ficción, porque no va a ser todo leer de agilidad, ya sabéis que hay algún libro por ahí. Y bueno, soy ingeniero industrial, que digo soy porque me costó lo mío, y actualmente pues desempeño, pues hago un doble rol entre pues Agile Coach, ¿no? Y en ERNI, ¿no? Que los dos venimos de ERNI Consulting, como People Unit Leader, ¿vale? Y bueno, dejadme que dé dos perfiladas, dos frases de lo que es ERNI Consulting, que bueno, ya que nos han ayudado a venir aquí y todo, pues hay que decirlo, ¿no? ERNI Consulting es una consultoría suiza, estamos en Barcelona, Madrid y Valencia, y nos dedicamos sobre todo al tema de innovación, a ayudar a nuestros clientes con innovación, tanto tecnológica, aportando conocimiento tecnológico, pues desde lo clásico, ¿no? Desarrollos en .NET, cualquier cosa, hasta, por ejemplo, temas de VR, data o IoT, pero también los procesos, que es donde estamos Mario y yo, y Bárbara, que está por aquí, con los procesos de agilidad, ¿vale? Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué queremos explicaros, no? Sí. Bueno, un poco explicaros primero el contexto de cómo enfocamos la charla. La idea es primero dar el contexto, de nuevo, de esta empresa, un poco para que tengáis las características que vemos en esta empresa y que pueden ser extrapolables como base a otras empresas del estilo. Y luego explicaremos 5 historias, ¿no? Un libro, una historia, de lo que vivimos durante ese tiempo. Que no fueron solo 5 historias, pero fueron muchas y diréis 5, bueno, 3 no eran menos de 40 minutos y 7 eran más. Y ya está, ¿vale? Entonces, hablemos un poco de contexto. Hablamos de una de las 100 tecnológicas más grandes del mundo, ¿vale? No podemos decir el nombre por temas de estos que escapan a nuestro control, pero todos la conocéis y seguro que aquí hay algún cacharro de ellos, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una multinacional americana de 350.000 empleados en todo el mundo, con sedes en diferentes países, diferentes zonas horarias. Es una empresa de 80 años de historia. Y en esos 80 se han reinventado un montón de veces y han pasado de una empresa eminentemente industrial a ser empresa de innovación, volver a ser industrial, ahora volver a ser innovación, de vender hierro a vender servicios. Bueno, han hecho un montón, ¿vale? Pero como empresa que es de más de 80 años, lo primero que queremos decir sobre su contexto es que es extremadamente jerárquica, ¿no? Y diréis, oye, decisiones top-down, ¿no? Es lo básico de jerarquía. Queremos también que esa jerarquía está en todos sus procesos. Es decir, yo, por ejemplo, estamos en la CAS, alguien ha hablado de feedback seguro en 2 días, pues la cultura que ellos tienen de feedback, que si yo, por ejemplo, quiero darle feedback a Mariu de su desempeño, para que ayudarla, no se lo voy a decir a Mariu, se lo voy a decir a mi superior, a mi manager, para que se lo diga a su manager y se lo dirá a ella. Entonces, hasta las comunicaciones se vuelven top-down. No, también hablamos de que es una organización muy compleja, ¿no? Lo que hablábamos, 350.000 empleados, distintas áreas, distintos departamentos, distintos enfoques, ¿no? Entonces, cuando vas a trabajar con ellos, es súper complejo navegar en ellos, es súper difícil saber con quién contactar para movilizar algo y para entender el contexto de cómo funciona y por dónde movernos. Y habíamos hablado mucho de valor y objetivos, había diferentes charlas de OKR por ayer y hoy, ¿no? Pues este tipo de empresas son muy complejas, como decía mi compañera Mariu, entonces ellos se organizan en cuanto a hitos. Lo importante es el hito, incluso están estandarizados en compañía, da igual en qué producto o en qué línea de negocio trabajes. Un hito corresponde a una fecha y los objetivos, pues bueno, están ahí y están relacionados con el hito, y son muy importantes, pero son un poquito menos importantes que cumplir un hito para ellos, ¿vale? Por otra parte, bueno, venimos de una empresa muy fuertemente industrial, donde ¿no? Tienen como la tendencia a medirlo todo, necesidad de medir, sobre todo para tomar las decisiones, ¿no? Porque top-down, desde arriba, ¿cómo tomo las decisiones? Necesito KPIs.
Entonces, hay muchos KPIs, necesidad de medir con KPIs para entender por dónde movernos, y también decisiones basadas en costes, ¿no? ¿Qué coste me ahorro con esta propuesta en lugar de cuál es el valor que puedo encontrar? No sé si hay otro ingeniero industrial por aquí, pero es como si fuera un depósito, ¿eh? Controlamos la presión, vemos el límite superior e inferior y funcionamos así. ¡Uy! Me pasé. No. Y por último, de comportamiento inercial. ¿Qué hemos querido decir con esto? Bueno, básicamente se resumen 2 frases. En siempre se ha hecho así y en no podemos parar, ¿vale? Seguro que alguna la habéis oído. Siempre se ha hecho así. Bueno, pues hay un proceso, hay vueltas complejas, ¿no? 6 departamentos, 50 personas, pues cámbialo. Y siempre se ha hecho, y el no podemos parar, pues ya lo sabéis. Somos una empresa que estamos acostumbrados a sacar cosas y no podemos parar Javi, necesitamos parar para hacer un taller. No, hay que sacar producto, ¿no? Y bueno, este es el contexto, ¿vale? Y la primera historia nos gustaría, o hemos pensado que estaría muy bien, es cómo empezamos, ¿vale? Nosotros, bueno, poneros en mi piel, que fui el primero en llegar aquí, ¿no? Y pues empiezas en una consultora nueva, en una empresa nueva, te has pasado un proceso de entrevistas con la consultora, con el cliente, y te han dicho que quieren hacer Scrum, y tú vas, pues ya es el primer día, pues con tu maletita cargadita de sueños, certificaciones, de todo, ¿no? Vas cargadito y, hostia, con unas ganas, y llegas ahí, empiezas, te presentan a los 2 o 3 equipos con los que trabajarás, conoces al manager en persona, que es tu sponsor, y empiezas a hablar con él o con ella, ¿no? Oye, y tal, le haces preguntas y dices, oye, me gustaría conocer a la comunidad ágil de aquí, ¿no? Scrum Masters, Product Owners, Agile Coach, y ver cómo hacéis las cosas y poder adaptarme lo máximo posible. Entonces te mira y te dice, es que eres el único. Y yo, vamos a ver, ¿no hay 200 y pico personas aquí solo en esta área? Sí. Digo, ¿no estáis haciendo Scrum? Sí. Digo, ¿no hay 20 equipos? ¿Cómo voy a ser el único? Es imposible. Entonces, empiezas a ver ese comportamiento top-down, ¿no? Te explica el manager que la decisión de hacer Scrum viene de dirección. Y que, oye, les hicieron unas formaciones cojonudas, ¿eh? Conocemos a los formadores, algunos personalmente, y son cojonudas, de verdad. Ay, espera, son muy estupendas, que no puedo decir palabras. Estupendas. Y claro, una vez pasan las formaciones, ellos ven con el Scrum Master o con el Agile Coach un rol de management. ¿Y quién es la persona más indicada para hacer un rol de management? Un manager. Entonces, ¿cuáles son los Scrum Masters? Pues los managers. Entonces, sus managers hacían también de Scrum Master. De ahí que esta persona te dijera, fuera consciente, que eso ya es una ventaja, de que no había Scrum Masters, ¿vale? ¿Qué os parece la situación? ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué os parece? Podemos estar de acuerdo o no, ciertamente, con esta premisa o con un objetivo, porque obviamente el objetivo es queremos hacer Scrum y obviamente los KPIs eran cuántas retros hacíamos, cuántas dailies, cuántas certificaciones. Bueno, puedes hacer muchas cosas. Nosotros decidimos aprovechar la oportunidad, ¿vale? Cualquier inicio puede ser bueno para aprovechar la oportunidad. ¿Y qué oportunidad? Pues si ellos están buscando a alguien y te dan esa oportunidad de hablar con ellos, es que quiere decir que tú ya puedes trabajar y puedes ayudarles a conseguir sus objetivos y satisfacer sus necesidades. ¿Que cuáles eran? Pues obviamente no eran hacer Scrum, ¿no? Tú cuando indagas te vas viendo pues, que la compañía, oye, toma decisiones de una manera muy reactiva y quieren ser más proactivos, no quieren reaccionar cuando las cosas pasan, sino quieren tener información previa y tomar unas decisiones un poco más pausadas. Y esto de las sprints o iteraciones les parecía que era una manera de poder, iterando, tener más info, ser más predecibles, predictabilidad, ¿vale? Que esto lo hemos oído mucho, y con esa manera tomar decisiones más proactivas y más acertadas. Oye, genial. Y los managers eran superhombres, ¿no? O sea, Scrum Masters, carreras profesionales, negociaciones con proveedores, gestionar un backlog, escalaciones. Bueno, yo no sé cómo alguien puede hacer tantas cosas a la vez. Estaban deseando delegar y ahí es donde entrábamos nosotros, como Scrum Masters, el coach, a coger parte de ese rol, ¿no? que ellos tenían. Y los equipos, aunque lo veían una imposición, porque no nos olvidemos que esto es top-down, ¿vale? O sea, te levantas un día y hoy haces Scrum. Lo vieron o trabajamos con ellos para que vieran que es una oportunidad. Una oportunidad para cambiar cosas que iremos viendo que, bueno, les pasaba, ¿no?
¿Y qué hicimos? Pues trabajar en ese sentido, ¿no? Al final empezamos a identificar las cadenas, diríamos de valor, pero no eran de valor, eran cadenas de peticiones de trabajo, las cadenas de flujo, de dónde venía el trabajo de los equipos con los que colaborábamos. De ahí empezamos a destapar un montón de trabajo oculto que se hacía. Estamos hablando de que solo en Barcelona, ¿no? Hay 3.500 personas. Entonces, oye, pues si yo te conozco a ti, te pido una cosa, me la haces y te olvidas del backlog, ¿no? A identificar eso, a representarlo y pasar de predictabilidades del 13-15% al 80-90%. Consiguiendo pues, los 3 objetivos de una manera bastante eficiente, ¿no? Porque al final dices, bueno, con uno solo le he dado a la empresa una predictabilidad, le he dado al manager un poco de paz y a los equipos les he ayudado a entender cómo se pueden beneficiar de esto, con la transparencia, con saber. Y de transparencia va al siguiente caso, un poquito, ¿no? Porque, bueno, todo tuyo. Sí, porque bueno, un poco lo que queríamos trabajar era, bueno, vamos a empezar a poner foco, ¿no?, en lo que realmente es importante. Y nos encontrábamos que no, con que no todo era urgente, ¿no? Un poco, bueno, imaginaros la situación. Llevábamos tiempo trabajando con ellos, ¿no?, varias iteraciones. Trabajando en el planning, bueno, venga, que salgamos del planning con un sprint goal, con tareas asociadas, relacionadas con el sprint goal, ¿no? Ya vas logrando avances, sales del sprint planning contento, lo tenemos. ¿Qué pasa al día siguiente, no? Al día siguiente aparece nuestra sponsor, ¿no?, con quien estamos alineados, que apoya y quien nos ha contratado para ello. Y viene, no, es que ayer he tenido una reunión con dirección, hay algo muy urgente que tenemos que trabajar y ya está, y hay que hacerlo, hay que meterlo ya. Y tú, pero ya va, ¿no? Hay una conversación, se intenta negociar, nada, no hay manera. El sprint backlog, el sprint goal se va al garete. Vale, pues nada, tú te lo apuntas, bueno, para la retro, en one-to-one con el manager. Y luego, bueno, al día siguiente viene un compañero, de un miembro del equipo, no, es que otro compañero de otro equipo me ha pedido que haga esto urgente porque tengo que acabar esto y entonces lo tenemos que hacer sí o sí porque si no hablaré con el manager porque necesito. Vale, y así día tras otro, día tras otro. Entonces, claro, nos encontrábamos en la posibilidad, no tenían foco, ¿no? Al final, por mucho trabajar un sprint planning, pues lo perdíamos todo el rato. Entonces, ¿en qué trabajamos para solucionar esto, ¿no? Trabajamos en 2 conceptos. Básicamente en contexto e impacto. La idea es que cada vez que hubiese una petición de urgencia, que hubiese algo que impactara al equipo, era necesario asegurar que hubiese una conversación entre la persona que hacía la petición, entre la persona que se iba a ver impactada por el cambio, para darle el contexto de lo que estaba pasando y explicarle el impacto que iba a tener en ambas partes y en nosotros. Y así nos asegurábamos que había realmente una evaluación de si es realmente tan urgente, sí o no, ¿no? Y una comunicación, y bueno. Entonces, con esto, ¿esto cómo lo logramos? Trabajamos con 2 roles para lograrlo, con uno tradicional y uno no tan tradicional. Por una parte, el rol de Product Owner. Estos equipos no tenían Product Owner inicialmente, y trabajamos empoderando al equipo para que surgiera ese rol del equipo, ¿no? Y teníamos un Product Owner. Product Owner no tanto como la Scrum Guide lo describe, como dueño del producto. Era más un estilo SAFe, que es, gestiono el backlog y la interlocución con stakeholders. Y ahí es donde lo necesitábamos, donde era clave. Esta persona era quien nos ayudaba a asegurar que pasaran estas conversaciones, que cada vez que hubiese algo urgente se hablara del contexto y del impacto con las personas implicadas. Con esto que logramos, ¿no?, que lo que eran las urgencias a corto o medio plazo se redujeran drásticamente, no me sale la palabra. Luego, otro rol que también nos ayudó es que en esta empresa habría un rol de Agile Manager, que era como una persona responsable de asegurar que se estaba avanzando en agilidad y de hacer cosas ágiles. Entonces, bueno, un poco trabajamos con esta persona en empoderarla para asegurarnos que también pudiera estar presente en aquellas decisiones que venían ya de arriba, ¿no? Porque como son empresas top-down, hay muchas decisiones que se toman
¿no? Que se toman arriba, que no involucran a los product owners desde un inicio. Y esta persona nos aseguraba de tener visibilidad de esas conversaciones y de involucrar a las personas necesarias para tomar esa decisión y dar ese contexto, ¿no? Ya trabajábamos un poco más a medio o largo plazo. Con todo esto logramos reducir el número de urgencias, de hecho ya no habían tantas urgencias, solo con trabajar esto, el contexto, el impacto, el dar visibilidad de lo que puede pasar. De hecho, nos resonaba, hablábamos hoy, mucho con la metáfora de Buzz Boat de ayer, de velocidad o dirección, ¿no? Estábamos de un concepto que era velocidad, era urgencia, a intentar darles un poco de dirección en su día a día, ¿no? Y esto fueron, ¿qué? Los primeros 8 o 9 meses que trabajamos con ellos y entonces cambiamos de área de negocio, ¿vale? Recibimos la petición de otra área de negocio que querían estandarizar sus procesos, ¿vale? ¿Qué quería decir eso, no? A ver, imaginaos, ¿no? Sois un manager y tenéis X líderes de producto a vuestro cargo, ¿vale? Y trimestralmente, perdonad, tenéis una reunión donde evaluáis un poco cómo va cada producto en el gran orden de las cosas, ¿no? Con un plan que siempre se cumple, unos hitos y todo esto, ¿no? Y bueno, empezáis y vuestro primer líder de producto os dice pues, que no va a cumplir el hito que tiene a continuación, el siguiente, que los objetivos están en riesgo, que no tiene budget y que no puede hacer nada. O sea, que hay que cambiar el hito o hay que hacer todo un flujo, ¿no?, de gestión del cambio. Y entonces, bueno, tú como manager trabajas con él, ver qué opciones hay, dónde le puedes ayudar, bueno, lo que quieras hacer, que es ayudar. Bueno, acabas y pasas al siguiente compañero y te dice que el hito y los objetivos, que genial, que todo cumplido. Que les ha sobrado budget, pero que lo tienen ahí por si acaso y que están haciendo, bueno, investigaciones y tal. ¿Qué os parece? Podemos poner un poco, ¿no? Decir, bueno, está bien, ¿no?, que hagan investigaciones. Sí, innovación sale de aquí, ¿no? También podemos decir que es un comportamiento un poco egoísta, ¿no? Es decir, yo veo a mi compañero con una necesidad, pero yo estoy bien. Cuando os hemos dicho antes el contexto, están orientados a hitos y objetivos, sobre todo el tema de los hitos, puede desarrollar un comportamiento egoísta dentro de algunas áreas. Y esto es lo que ellos habían identificado. Pensaban que estandarizando el proceso podrían generar más conversaciones y más colaboración. Y oye, pues estábamos de acuerdo. Lo que no estábamos de acuerdo es que nosotros le dijéramos qué tenían que hacer, porque el contexto lo tenían ellos. Y entonces, pues parafraseando a Lisa Atkins, dijimos, vamos a preguntarle al equipo. ¿Y qué es el equipo, no? El equipo aquí eran 100 personas de marketing, negocio, calidad, desarrollo, assurance, no sé si había alguien de legal. Entonces, era importante que todas las personas que iban a estar impactados por ese cambio entendieran qué queríamos resolver, por qué y en qué les iba a afectar. Y esto incluye miedos sobre carreras profesionales, sobre mi rol desaparece, me van a despedir. O, sencillamente, pues yo siempre he trabajado así con mi equipo y quiero seguir trabajando, ¿no? Entonces empezamos a hacer una serie de entrevistas y una serie de workshops, estuvimos casi 6 meses, porque nuestro objetivo, y así lo pactamos con los managers que nos ayudaron, fuimos nosotros 2 y los 4 managers implicados, el objetivo era a medio plazo. A corto, bueno, sí podíamos hacer algo bien, pero el objetivo era a medio y a largo. Y yo creo que esto es muy importante aquí. No creo que desde el punto de vista transformacional tenemos objetivos a corto, pero lo importante es, ¿quién nombró ayer lo del Infinite Game? Carmen, ¿no?, de Paradigma. Eso, gracias. Pues lo mismo, ¿no? Viniendo de ahí, necesitamos mirar a medio largo, ¿no? Y claro, bueno, ayer también escuchábamos a Alonso Álvarez, si no me acuerdo, he tenido que ponerme notas, que hablaba de todo el tema, ¿no?, de la agilidad, que hay poco estudio formal o científico, y hablaba de la dificultad de medir una transformación, ¿no? Y eso todos, la mayoría nos habremos enfrentado a eso, ¿no? Pero cuando propones un nuevo framework de trabajo, ¿qué te dice una empresa de este tipo? Genial. Pero necesito KPIs, métricas. Necesito unos KPIs, porque si no, no sé si está funcionando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en base a, ¿no?, vamos a trabajar con métricas para ver qué tan bien está avanzando o cómo avanzamos, cómo medimos el éxito. Una de las métricas que nos proponen medir es personas por épica. ¿Qué os parece? Bueno, un poco de dónde viene esta métrica.
¿no? Llevábamos tiempo trabajando con ellos, explicando que, bueno, que las épicas son funcionalidades, requerimientos grandes, que, ¿no?, al final de cada iteración es importante que los incrementos sean pequeñitos para asegurar que hay valor, que reducimos riesgo. Y bueno, terminan asociando que entonces incrementos es igual a épica, que la épica mientras más pequeñita reducimos más el riesgo, que mientras menos personas participen en la épica, entonces pues reducimos el riesgo y es más chiquitita. Por tanto, tenemos que medir personas por épica. Es rebuscado, lo sabemos. Bueno, y un poco, ¿qué hicimos, no? Un poco ante la propuesta, ¿no? No nos parecía a lo mejor la métrica más relevante, ¿no? Pero aún así, en lugar de sentarnos a demostrar el por qué sí, por qué no, lo que decidimos fue, vale, ok, tomamos esa, de acuerdo, y además propusimos otras que sentíamos que nos iban a dar más valor. Y un poco el enfoque de este caso es el que más allá de perder energías demostrando, ¿no?, es, bueno, vamos a trabajar en conjunto, vamos a probar lo tuyo y lo mío, vamos por iteraciones, ya veremos si funciona o no, pero trabajamos como un equipo desde un principio, yo te escucho, tú me escuchas, y con ello logramos la colaboración y la apertura desde un principio, ¿no? Y un poco me he perdido. Bueno, básicamente que lo que pasó es pues, que empezamos con diferentes métricas. Ah, correcto, ya. Y cuando pasaban algunas iteraciones, hacíamos revisiones mensuales, Y más pasó o menos. la magia. Y pasó la magia, efectivamente. Magia. Al cabo de 3 iteraciones, o sea, nos reuníamos con ellos cada mes, mes y medio, al cabo de 3 iteraciones decidieron dejar de medir esa métrica, porque veían que no aprendíamos nada. Entonces ellos mismos decidieron, ya no hace falta. Y nos basamos en otras, en partes de las que dijimos, buscamos otras, pero al final es como, bueno, no hace falta a lo mejor confrontar, el tiempo dirá. Y fue lo que pasó realmente. Y si hubiese funcionado, a lo mejor también hubiese sido un éxito, a lo mejor hubiésemos aprendido, aunque parecía un poco extraña. Y bueno, un poco la forma en que trabajábamos nosotros con las métricas era un poco la idea era utilizarla de acuerdo a dónde nos movíamos, o sea, establecíamos objetivos de qué es lo que queríamos mejorar, establecíamos hipótesis de cómo lograrlo y definíamos una serie de métricas que sentíamos que podía ayudarnos a llegar a ese objetivo. Al cabo de un tiempo nos dábamos un tiempo para probar y una vez lográbamos el objetivo deseado nos olvidábamos de la métrica. Las métricas eran asociadas a algo que queríamos conseguir. La idea era un uso inteligente de las métricas, ¿no?, y fluido. Y luego por el siguiente objetivo, porque siempre hay cosas a mejorar. Entonces, bueno, centremos, ¿no?, el objetivo que queremos, las métricas, vale, y ya está. Porque siempre hay millones de cosas, ¿no? Mejorar, efectivamente. Y respecto al tema de métricas, pues otras métricas que también se miraban mucho. Sí, porque entender también una cosa, en este tipo de empresa, si hablamos de métricas, oye, a mí me encantaría ver métricas de verdad, de impacto, o de qué obtiene el cliente, cómo está usando esta aplicación, si mi última hipótesis o iteración ha funcionado. Esto es difícil, porque bueno, hay muchos procedimientos internos de seguridad y estas métricas normalmente están en áreas a las que directamente el desarrollador, incluso de la compañía, no accede, ¿vale? Entonces trabajamos mayoritariamente con métricas o de input o del mismo proceso o de output, es decir, de cuánto estamos produciendo a nivel de kilos, ¿no? ¿Vale? Y bueno, hablando de métricas de este tipo, estuvimos en una reunión, bueno, en varias, esto pasó bastantes veces. Y es una situación común que puede pasar en empresas de este tamaño, ¿vale? Estás con los managers, con los líderes de producto, product owners o que sea, y te vienen y te dicen, oye, nos ha dicho dirección que tenemos muchos bugs y hay que reducirlos, porque el producto no tiene la calidad esperada. Tenéis muchos bugs, tenéis que reducir, ¿no? Entonces, a ver, lo primero es entender el contexto. ¿Por qué bugs? Porque estos son muy fáciles de medir. Es tan fácil como tener a alguien en un proceso de validación, creando tickets, voy creando tickets, los voy almacenando, los categorizo, y saco una métrica. Entonces los bugs es una métrica muy sencilla, ¿vale? Y entonces nosotros lo que hicimos es observar qué pasaba, ¿no? Y nos dimos cuenta pues que bueno, los equipos se autoorganizaban, ¿no? Eso ya fue... Y había pues, que ponían un sprint de bugs, otros que hacían un balance, otros que no tenían muchos bugs, eso era lo raro, ¿vale? Pero lo que sí que nos dábamos cuenta es que nadie hacía challenge a este supuesto.
nadie le hacía challenge a si esto tenía sentido o no, ¿vale? Si tenía sentido reducir la cantidad de bugs o reaccionar siempre de la misma manera, porque como os decía, es una situación recurrente, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar con ellos en lo que llamamos Quality First, ¿vale? Que creo que es el eslogan que más empresas han utilizado en su vida, ¿vale? O sea, porque nosotros lo hemos oído en 2 o 3 casos como mínimo. ¿Pero qué era para nosotros Quality First? ¿Qué les ayudamos a hacer? ¿Con qué trabajamos? Pues oye, hay un refrán español maravilloso que dice más vale prevenir que curar, ¿no? Pues vamos a reducir la cantidad de bugs como queremos, porque tenemos ese KPI maravilloso, que 350.000 personas trabajan con él, y en lugar de cambiarlo o pelearme porque no voy a poder, vamos a darle la vuelta, vamos a reducir ese número de bugs. ¿Cómo? Vamos a empoderar, que esa palabra tan de moda, tan que mola tanto, en lugar de responsabilidad. El ejemplo práctico aquí que hicimos es una estrategia que se llama, lo podéis buscar, se llama Hire and Fire, no echamos a nadie, ¿vale? No somos Twitter. Lo que hicimos es traer conocimiento a los equipos, ¿vale? Contratar conocimiento. Es decir, si yo tengo un equipo que, pues no sé, tiene dificultades con los test de integración, con los test unitarios, ¿vale? Hablamos de equipos de tecnología, buscamos a alguien que sea muy bueno en este aspecto y lo incluimos en el equipo. ¿Con qué manera? No para que vaya a hacer test de integración, eso no tiene valor, porque los va a hacer, los va a resolver hoy y mañana cuando no esté, ¿quién los va a hacer? Sino su única responsabilidad es capacitar a ese equipo, es enseñarles cómo hacerlo para que poco a poco ellos vayan desarrollando desde una pequeña capacitación que les dé una base y se vayan formando y puedan incluirlo en su día a día, en su trabajo. Unit testing, ciberseguridad, también hicimos con Acceptance Criteria, ¿no? Trajimos gente especialista de calidad para que enseñara a los equipos a entender qué hay más allá de una petición y cómo pues entenderla y ver cómo, bueno, cómo darle la vuelta y entender un proceso del producto, ¿no? Hablaba, creo que era Buzzword también del developer al product developer, ¿no? Pues en ese camino, me gustó mucho porque bueno, me resonó mucho, ¿no? Y esto es lo que hicimos, ¿vale? En la Quality First, ¿vale? Entonces, bueno, no sabemos qué os ha parecido, ¿vale? Vamos a hacer una cosa un poco rara, que es, vamos a hacer el turno de preguntas ahora, antes del wrap up, ¿vale? Para que, bueno, con 5 cosas que creemos que nos gustaría que os llevarais, ¿no? Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta, algo de curiosidad o no. No seáis tímidos. Bueno, un minutito. Yo puedo esperar infinitamente. ¿Te has acostumbrado? Sí, pues entrar ahí. Bueno. Mira, ¿ves? Solo hay que esperar. Silencio, silencio. Hola. Bueno, quería preguntaros un poco de cómo convences para que pare esa rueda, ¿no? De decir stop, vamos a necesitar organizarnos y vamos a convencer un poco de va a la larga a funcionarnos mejor si paramos ahora en lugar de seguir como pollo sin cabeza a veces. Os hablasteis un poco de eso, pero sí. ¿qué más tricks nos podéis dar? Gracias. Bueno, que no paras, quiero decir. No, bueno, nuestra experiencia, ¿no? No los vas a convencer. Al final debe ser lo que hablábamos de colaborar, ¿no? Que es lo que intentas, siempre buscar una solución y ver cómo podemos hacer para que durante el camino, estábamos hablando, ¿no? Hablaba Mariu de los product owners, ¿no? Sí. Pues salían del equipo y es ayudar al equipo a que el product owner cada vez desarrolle menos, ¿no? Porque eran más variante técnica, ¿no? Eran expertos más técnicos, pero sin bajar, por ejemplo, la predictabilidad o la velocity del equipo. Es ayudarles en ese camino, ¿vale? Pues de técnicas, traerles más conocimiento, ayudarles en organización, etcétera, etcétera. Pero realmente no te dejan parar, no te dejan parar. Al final Pero vas en de paralelo. Vas en paralelo. La En respuesta- cambio a la vez, La respuesta corta es vas de culo. también. A ti por la pregunta. Hola, muchas gracias por la A ti presentación. por preguntar. Yo os quería preguntar que en esas conversaciones con los managers, cuando estáis en este proceso de transformación, ¿cómo les hacéis ver o cómo podéis tangibilizar si ese proceso en el que estáis en curso tiene sentido o no tiene sentido? Perdón. Un poco, o sea, al final defines el objetivo inicial en base al, o sea, los defines en conjunto, definimos el objetivo en conjunto hacia donde queremos ver
Y por ahí las métricas, pero a veces no hacen falta, ya se ve, pero las métricas también te ayudan, ¿no?, a que todos estemos de acuerdo en que vamos avanzando hacia aquello que queremos. O sea, al principio, ¿no?, predictabilidad, pues era lo primero, vale, miramos predictabilidad. El foco, bueno, que no haya tanta variación, ¿no? Y poco a poco. Y también, ¿no?, el homogeneizar los procesos de trabajo, ¿no?, la manera de trabajar, bueno, eso es sentarse y cambiarlo. También es un tema de coaching bien entendido, es decir, ellos te están pidiendo algo o ellos necesitan algo. En el momento que tú entiendes o eres capaz de alinearte con la necesidad, puedes intentar hacer un quick win, ¿no?, como por ejemplo hablábamos con el tema de la predictabilidad, y entonces puedes ir viendo. Piensa una cosa, lo que más para mí, lo que más gusta es ver resultados. Si tú te enfocas en algo y puedes generar un quick win, eso te dará crédito, ¿no? Es como un banco, es que están los compañeros de la Caixa. Tú tienes quick wins y eso te da crédito para promover cosas que te van a ir mejor a medio o a largo y que quizás son más costosas. Sin el crédito no te van a dejar. Por eso hablábamos de oportunidades, ¿no? De, bueno, vamos a hacer esto, a lo mejor no es ideal, pero vamos a darle caña. ¿Vale? Muchas gracias. A ti. Hola. Por alusiones, ¿no? Por alusiones. Bueno, muchas gracias, Javi, Mariú, por compartir vuestra experiencia. Creo que es importante tener ejemplos como el vuestro en una conferencia como esta. Me preguntaba si, primero, ¿continuáis con esta empresa? ¿Vale? Y segundo, bueno, depende de la respuesta, a ver. No, sí. Sinceridad, aquí vas a encontrar sinceridad, no te preocupes. Sí, continuamos. Vale. Continuamos. Bueno, sabéis que hay una serie de budget cutting, entonces ahora estamos con otra área. Con otra no área estamos ahora. con ninguna de estas dos, que bueno, a lo mejor traemos de aquí un año, pero seguimos con ellos. Muy bien. Entonces, a medida que vais sembrando, ¿vale?, esas pequeñas semillas y van saliendo, van floreciendo, todo esto que vais acompañando, ¿cómo sentís y cómo vais evolucionando el resto de la compañía? Porque entiendo que sois dos. Éramos cuatro. Bueno, fuimos cuatro. Éramos cuatro. Nosotros dos, Bárbara, y el compañero Juan Carlos, que no ha venido. Éramos Vale. cuatro. Porque la evolución de la compañía entiendo que tenéis que seguir cuidando de alguna manera esto que habéis sembrado, ¿o no? ¿Cómo lo gestionáis esto? Aunque no me gusta la palabra gestión. Bueno, lo ideal, o sea, Bueno, nosotros siempre trabajamos para que nosotros no tuviera, o sea, para nosotros el ideal Fuéramos desde el principio que somos prescindibles, ¿vale? Es decir, siempre trabajamos para, oye, vamos a hacer esto, lo entiendes, lo empoderas y ahora lo adoptas, ¿no? Es tuyo, ya no es nuestro, ¿no? Y hombre, cuando cambiamos de área siempre ves cosas, hay que ser sincero con lo mismo, siempre ves cosas que, ¿no? que se van perdiendo. Pero también ves cosas que no. Entonces, Sí. al final eso, la verdad, Sergi, es que no lo controlas. Entonces, Sí. lo que intentamos es que ellos les pertenezca porque es suyo, no nuestro. Nosotros solo somos unos acompañantes. Y después, pues oye, a ver, hay áreas con las que no estamos y seguimos hablando con ellos. O sea, nos escriben por WhatsApp, por mail, oye, tal, tenemos esto, y hablamos con ellos. O sea, no hay que... Tampoco... Bueno, venimos de una consultora, pero... No todos son facturares, ¿vale? Sino a veces es un poquito pues ayudar y seguir, ¿no? Hemos estado mucho tiempo codo con ellos, ¿no? Pero sí, bueno, hay cosas que ves y dices, ¡ay, qué pena, hostia! Aquello que hicimos Sí. se ha perdido, ¿no? O ha cambiado. Lo que vemos también es, bueno, o sea, el modelo, sí, o sea, un poco lo que es necesario es que estén los roles, ¿no?, necesarios para que eso se mantenga. Y a lo mejor, si ellos mismos ponen esos roles de dentro de su empresa, pues no hay ningún problema. Lo que pasa es que no siempre pasa. Y es ahí donde, bueno, si no hay nadie que cuide del carro, pues a veces se va perdiendo, pero hay cosas que se quedan, ¿no? Tuvimos una pregunta muy divertida de unos compañeros de Ernie cuando la presentamos dentro de la compañía, que era que cuál era el budget de la transformación. Es necesario entender que el budget de la transformación éramos nosotros y no había más. No había un euro más, ¿vale? Nada. O sea que cuando dice que no hay roles, pues porque nos hemos ido y no hay una inversión, ¿no? A veces. Bueno, es la realidad de muchas empresas. Ahora mismo ya lo veis. Si encendéis el Telenoticias lo veis. Y es algo pues, que hay que convivir y hay que intentar seguir ayudándoles en ese aspecto. ¿Sí? Genial. ¿Hago una pregunta más?
cuando queden 5 minutos avísanos, porque no me acuerdo hasta cuándo tenemos. Vale, pues vale. las 2 preguntas y haremos el wrap-up. Va. Sí. Hola, una pregunta. Habéis hablado antes de que había muchos cambios de prioridades o que llegaban urgencias de último momento. Además de reeducar a los managers, ¿se planteó el uso de otro framework como puede ser Kanban en caso de que realmente hubiera siempre urgencias reales de último minuto? ¿O solo se planteó Scrum? A ver, realmente... Gracias. Sí, puedo responder yo, que me pego en la cara. Gracias, es buena pregunta. No lo planteamos. Lo primero es que no lo planteamos por un tema de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Una decisión top-down de hacer Scrum, llegas allí, tenéis que hacer Kanban y 2 segundos después estás yéndote porque no te hacen ni puñetero caso y te dicen tráeme a alguien que me diga que va a hacer Scrum, ¿no? Entonces no lo planteamos, ¿vale? El hecho es que cuando decíamos que todo es urgente era un tema de prioridades, no un tema de variabilidad, ¿vale? Era un tema de cuando ya se hacía una estrategia de negocio a súper alto nivel, no se tenía en consideración, por eso los roles facilitadores, cómo impactaba a los equipos. Entonces podía haber 2 objetivos que para dirección eran completamente simultáneos y no había ningún problema, pero que cuando llegabas a operaciones, ejecución, estaban completamente enfrentados, porque era el mismo equipo o porque había dependencias o whatever. Entonces era más un tema de vamos a tomar decisiones un poco más con sentido, vamos a pensar un poquito más si esto tiene sentido, si lo podemos con nuestras limitaciones ejecutar como tú quieres, que un tema de alta variabilidad. No hay alta variabilidad. No hay alta variabilidad. Hacen producto y hacen producto en ciclos largos, no hay tanta variabilidad. Alguna había, pero se puede gestionar, no hay problema. Gracias. ¿Y una pregunta más? Sí, hola, ¿me oís? Alto y Bueno, claro. primero gracias por compartir la experiencia y después quería saber si podíais profundizar un poco cuando habéis comentado el tema de que tuvisteis que seleccionar product owners en los equipos, ¿cómo lo hicisteis para la selección o si fue la gente que ellos mismos se promocionaban o querían hacerlo y cómo lo vendíais a los managers para ese tiempo que deberían dedicar a ese rol para poder dedicar ese tiempo? Bueno, una de las partes no la vi, esa. Empieza con la tuya. Sí, La sí, vi, tranquila. pero una de las partes no la vi, pero con la de Juan. Bueno, la primera que... famoso Juan. Sí, otro Juan. La primera vez fue un tema de... Oye, he ganado crédito, ¿no? Hablamos de Quick Wins, déjame probar esto. ¿Vale? Déjame probar esto. Y verás como, oye, con un poco más de foco, el equipo va a sacar el mismo trabajo con menos gente, ¿no? Un órdago, una hipótesis, vamos a medirla, ¿no? Y funcionó, sorprendentemente. Y de ahí pues obtuvimos lo que tú decías, ¿no? Un poquito la justificación a otros managers de, mira, tal persona, nuestra sponsor, ha apostado por esto, ha funcionado, vamos a hacer lo mismo y vamos a ver si funciona. Si no funciona, te dejo tranquilo. Si funciona, volvemos al siguiente manager y así un poco ir populando, ¿no? Y la selección, bueno, explica tú la que vistes, ¿no? Yo sí, bueno, más de Scrum Master. Se plantea la necesidad, o sea, un poco lo que planteamos en el equipo es, hay la necesidad de, o sea, un poco también, estábamos con algunos equipos, luego teníamos que ir, o sea, teníamos que dejar al equipo porque eran muchos, no estábamos de dedicación completa como Scrum Master, y en algunos casos era el, bueno, salgo de este equipo, y era el, bueno, ahora ya no voy a estar yo, pero es importante, ¿no?, mantener este ciclo de, ¿no?, retrospectivas, de acompañamiento. ¿Quién de vosotros?, ¿no? Y se iban probando. En un caso quiso ser el Product Owner, que era un poco complejo de gestionar estos 2 roles a la vez. Y luego, poco a poco, fue surgiendo de miembros del equipo. A mí me pasó un caso que era, yo veía las que tenían las habilidades, las ganas, pero no se lo dije, porque quería que saliera de él. Y al poco pasaron un sprint 2, que ella me dijo, yo quiero ser, y yo ya te veía, pero bueno, es una apuesta, ¿no? Al final es... Has explicado lo bonito, a veces era dedo, ¿vale? Vas a ser tú porque, mira, No hay nadie más. te organizas muy bien. Vamos con el wrap-up porque ya nos vamos a tener que ir, ¿vale? Pero gracias a todos por vuestras preguntas. Vale, wrap-up. ¿Dónde? Genial. Vale, bueno, lo primero es aprovechar las oportunidades, ¿no? Esta es la primera historia, hacer Scrum. Bueno, a lo mejor no es la manera más bonita en la que nos imaginábamos que nos venderíamos o con la que empezaríamos una transformación.
a lo mejor no es lo que ¿no? Eso, aquello que nos mueve o que nos impulsa, no, vamos a cambiar, vamos a orientarnos al valor, a que los equipos tengan voz. No, a lo mejor no va por ahí. Pero al final, detrás de esto hay una oportunidad y hay una necesidad, sobre todo. Hay una necesidad que podemos ayudar a cubrirla. Y de eso se trata, aprovechar las oportunidades. La segunda, bueno, también lo hemos comentado, al final estas son un poco bien, ¿no? Es entender el contexto e impacto. Y aquí no solo hablamos de los demás, sino a nosotros mismos. Nosotros a veces no nos damos cuenta del poder que tenemos cuando tenemos confianza y tenemos crédito, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando con equipos o con personas, el poder que tenemos sin querer en influir en sus decisiones. Entonces es importante cuando cualquiera toma una decisión pararse a pensar en el contexto y el impacto de esa decisión. ¿Vale? Aquí poníamos el ejemplo de producto, ¿no? De, oye, pues yo te pido esto, me da igual el otro y cosas de estas, pero también a nivel individual. Es decir, vale, cojo testigo, haced Kanban, ¿no? Vale, ¿qué impacto va a tener coger a alguien y decirle, vas a hacer Kanban, cuando le han dicho su jefe que haga Scrum? ¿En qué situación lo pones? Bueno, por otro, el involucrar a todos, ¿no? Al final, desde el principio, desde el inicio. Este fue, ¿no? Cuando definimos cómo vamos a trabajar, podíamos haber cogido un framework, esto es la manera, ya está. Y decidimos coger el camino largo, ¿no? Vamos a definirlo juntos. Requiere más esfuerzo al inicio, requiere mucha dedicación, pero si hay algo que queremos lograr que cambie, es que cambie la cultura y que se empoderen y que, ¿no? Y que sean partícipes y que lo hagan suyo. Y pasa por ahí, ¿no? Pasa porque están involucrados ya desde el inicio. Vale, está. 40 minutos y os decimos que lideremos con el ejemplo, ¿vale? Pero, vale, perdón, pero es verdad. O sea, quiero decir, al final, aunque esté trilladísimo, yo os invito a no generar una confrontación por generarla, sino sencillamente buscar ese consenso o aceptación, porque aceptarán tus ideas, igual que tú aceptas las tuyas. Igual que tú aceptas las suyas, las tuyas claro las aceptas, no te jodes. Y por último... Bueno, el empoderar versus responsabilizar, ¿no? El ejemplo de QA, ¿no? Al final te puedo pasar la pelota a ti y, bueno, a ver, tienes que bajar el número de bugs, es tu responsabilidad y si no, tú eres el culpable. O puedo acompañarte para que aprendas, empoderarte para que lo logres, ¿no? Y por ahí se logra mucho más que desde el responsabilizar. Y nos hemos pasado. Toma. Gracias.